Sin abundar demasiado, donde me gustaría, en principio, mostrarles el contexto, es decir, dónde nos iniciamos y a dónde llegamos, para después mostrar cuál fue el objetivo, los objetivos iniciales, cómo los pensamos desarrollar, para qué, cuáles fueron los resultados que hay en el presente y cuál es el futuro en nuestro programa. Entonces, para avanzar, en principio, esto es lo que acabo de decir en cuanto a cómo va a ser la presentación. Y este es el contexto inicial, en los años 90, donde unos muy pocos ingenieros agrónomos iniciamos el programa de mejoramiento. En la Argentina particularmente y en el Mercosur, el 100% de las variedades eran para nosotros extranjeras, para ustedes locales, porque eran la mayoría brasileras, uruguayas, algunas de Estados Unidos. Particularmente en esa época, las variedades provinieron de una población que fue seleccionada por Paulo Carmona, que fue el creador de muchas variedades exitosas, entre ellas el Liga 417, acá en Brasil, y a quien le debemos muchos de los materiales que tenemos. Yo pediría un aplauso para Paulo Carmona. En ese momento, entonces, todo Mercosur, que recién se iniciaba como un bloque comercial, tenía como destino el arroz intrapaíses, es decir, para Argentina, Brasil era el destino más importante, para Uruguay también se convirtió en el destino más importante y posteriormente Paraguay iba a ocupar parte de esas exportaciones. ¿Qué pasó en el transcurso de esos 25, 26 años hasta llegar a la actualidad? Hoy tenemos en Argentina una variedad que se llama Cambá, que cambió el paradigma de calidad, Huitá INTA CL, Uri INTA CL, Ñupotí INTA CL, y actualmente la última en inscripción, Membípora INTA CL. También hay programas de la actividad privada, particularmente de una empresa Adecoagro, que han lanzado al momento de hacer esta imagen esas dos variedades, pero hoy tienen otras variedades. Taín, que siguió por un tiempo cultivándose, y el IGA 424, por supuesto, proveniente del IGA acá de Brasil. A nivel internacional, el éxito del programa se puede ver en Brasil, que pasamos de tener todas variedades brasileras a intervenir en el mercado brasilero con nuestras variedades. Por supuesto que hubo eventos que ayudaron particularmente a eso, y me refiero a la resistencia herbicida, que hoy ocupa la mayoría o es responsable de la resistencia en la mayoría de los materiales que se cultivan en Latinoamérica. Caso de Uruguay, donde apenas tenemos el 7%, sin embargo el INIA está utilizando nuestra fuente para introducir la resistencia a sus materiales. En Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Dominicana, Nicaragua, siembran materiales de INTA directamente las variedades. En Colombia, el aceituno y BAF lo tienen para sus híbridos. En Chile, la última variedad, Zafiro CL, ha sido lanzada en esta última campaña. Y en Europa, los programas de Grecia, Italia, Rumania y Portugal, algunos directamente y otros utilizando como padres, han utilizado la fuente Huitá particularmente como fuente de resistencia. En el caso de los híbridos,
que tanto nos preocupan a veces o más que preocupar, nos ocupan por el interés que despiertan, tienen como gen de resistencia el gen de INTA. Entonces, partimos de un escenario donde no teníamos en absoluto presencia ni aún en Argentina, y hoy logramos tener presencia en la mayoría de los países de Latinoamérica. Pero la presencia no es solamente por un gen, porque un gen puede hacer la diferencia, pero no lo es todo. Y todo lo otro que hemos acompañado en las variedades y que ahora vamos a ver, me parece que es mucho más valioso que el gen en sí mismo. Estos son, aunque dice resultados, porque en verdad tuvimos resultados en ellos, son los objetivos que nos establecimos en el 90 en el programa de mejoramiento. Ustedes ven ahí arriba alta calidad industrial y culinaria, además del rendimiento, por supuesto. Y la razón de poner alta calidad culinaria e industrial es porque para nosotros como país era estratégico comercialmente lograr una calidad que nos diferenciaba. Entonces, si hay un objetivo que es irrenunciable dentro de los objetivos de este plan de mejoramiento, ha sido la calidad, tanto industrial, porque la industria es la que tracciona para el productor, como la del consumidor, que también tracciona en el sentido de calidad culinaria. Después son grandes objetivos, era la resistencia pericularia y, por último, pero no menos importante, la resistencia herbicida. Todo eso en un fondo genético de una planta tropical que tenía alto rendimiento. ¿Cómo fue que lo fuimos haciendo? Y nos basamos en dos principios. El primero está resumido en una frase de Louis Pasteur, que dice que en ciencia la suerte solo ayuda a mentes preparadas. Eso implica conocimiento. Hoy le decía a Elcio que tenía una frase para cuando me deseó suerte, y esta es la frase de Elcio. Es decir, la suerte es necesaria, pero se necesita basarse en el conocimiento. Y la otra frase que habla del otro principio importante para lograr resultados en cualquier programa, es una frase de Pablo Picasso que dice que la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Entonces, trabajo y conocimiento es sobre los que nos basamos para producir los resultados. ¿Qué y para qué? Es la pregunta cuando decimos que queríamos romper con el paradigma de alta productividad y baja calidad. Este fue el primer objetivo que perseguimos porque en el 90 teníamos una dependencia del mercado brasilero casi absoluta. Nuestro arroz era muy difícil de poder ser colocado en otros países porque la calidad que se requería para otros países era muy diferente. Entonces recurrimos a una metodología que nos podía acelerar el proceso. Fuimos los primeros en lograr por cultivo de antera una variedad y se logró el Campá Intra Pro Arroz, que cubría un alto rendimiento, como se demandaba, un fondo tropical, pero con una calidad industrial y culinaria excelente. Eso nos permitió ser competitivos como país exportador y acceso a mercados de alto precio para poder tener retorno en toda la cadena. El otro objetivo, y que nos preocupaba, era la resistencia a herbicidas para poder combatir el arroz rojo. No les voy a decir a ustedes el problema del arroz rojo, pero era necesario sí tener un herbicida que pudiésemos utilizar en nuestras arroceras. Desde el año 96, en aquel momento era la empresa Cyanamid, ya se tenía
idea de que podía conseguirse algún resultado por el sistema de mutaciones. Entonces comenzamos a trabajar y elegimos las mutaciones porque antes habíamos elegido el herbicida. El herbicida tenía que cubrir una serie de requisitos, es decir, tenía que ser sistémico, tenía que ser residual, tenía que tener un amplio espectro, tenía que ser amigable con el ambiente y tenía que poder ser conseguida la resistencia por esa metodología. Les debo decir que elegimos mutaciones porque la transgénesis no era viable comercialmente, como no lo es ahora, de manera de que no nos quedaban otras elecciones. Y desafortunadamente no teníamos todavía la herramienta de edición génica que hoy tal vez nos hubiera permitido ser más rápidos. Pero con un método tradicional, yo diría más que antiguo, en los que nadie creía en aquel momento, conseguimos mutantes sobre diferentes variedades. También elegimos las variedades para que pudieran ser aceptadas comercialmente, pero además que pudiesen combinar fácilmente con los programas de mejoramiento que las podían utilizar. De manera de que, bueno, se lanzó el Puitá en el 2005, que fue la primera variedad con resistencia herbicida, alto rendimiento y alta calidad, con 2 patentes internacionales. Antes de eso hay que reconocer el esfuerzo de Luisiana, que en el 2001 lanzó la primera resistencia en materiales de Estados Unidos. Luego del Puitá lanzamos Gurí, y Gurí superaba el Puitá en rendimiento holgadamente, tenía una calidad también de excelencia, mejoraba la resistencia al vuelco de Puitá, que con algún exceso de fertilidad volcaba, es tolerante a Rhizoctonia y Sclerotium, pero es susceptible a pericularia, es decir, la felicidad no es completa, tampoco existe la perfección, y esta era la debilidad de Gurí. Y lo lanzamos porque creíamos que era una contribución, a pesar de que fuera susceptible, y con otras pautas, fundamentalmente las pautas de manejo, pensamos que podía mitigar el problema de susceptibilidad a pericularia. Así entonces, comenzamos a pensar paralelamente en estrategias para pericularia, porque ustedes se acuerdan que había 3 grandes objetivos: calidad, resistencia herbicida y resistencia pericularia, y en esta última no habíamos tenido demasiado éxito. Entonces pensamos en estrategias y en ningún momento pensamos en una. No creemos, al igual que decía Valmir en las charlas anteriores, no existe una solución mágica, un suceso, como él decía. Son conjuntos de sucesos o conjuntos de pequeños eventos que nos pueden llevar a tener buenos resultados. Entonces las estrategias de pericularias, y digo estrategias en plural, porque tomamos la inmediata y tradicional, que era seleccionar en un ambiente en que nosotros normalmente producimos, que es la zona de arroz templado, seleccionando simplemente por inóculo de aquellas variedades que eran susceptibles en la región. Fundamentalmente era el paso 144, y las resistencias que logramos, o las variedades con resistencia que logramos en esa estrategia, fueron fundamentalmente Ñupotí y Menví, que tienen resistencia para las razas, o la raza, o el linaje, más correctamente, que ataca el paso 144. La segunda estrategia, y después voy a extenderme un poquito más sobre cada una, fue la de piramidar
genes basados en un trabajo que luego vamos a ver, que hicimos en conjunto con el CIAT, Purdue, INEA y el INTA, basados en la hipótesis de exclusión de linajes de Ziegler, Fernando Correa y Maurice Levy. Ellos habían diseñado una estrategia para generar resistencia durable y sobre la base de esa hipótesis armamos la resistencia piramidando genes. Y la tercera, que tampoco es una innovación, es la de seleccionar en un hotspot, pero ayudados con marcadores. Y eso también en el CIAT lo vimos desde que nos iniciamos en el arroz, que en Santa Rosa, Villavicencio, ellos lograban avances significativos a punto tal de tener una variedad como Ericica Llanos 5, que actualmente todavía tiene resistencia apiricularia. De manera de que nos daba también un antecedente sumamente válido para usar esta otra estrategia. Hay otras estrategias indirectas que ayudan y que también difundimos y que no tienen que ver necesariamente con la genética de la enfermedad, pero sí tienen que ver con la genética de la variedad. Entonces, una variedad que pueda ser posible de ser sembrada por resistencia a frío, en siembras templanas, que tenga ciclos cortos, que tenga un manejo de fertilidad adecuado, perfectamente puede escaparle al ambiente favorable para apiricularia que se produce en los ciclos intermedios y largos. La alternancia de cultivares con diferentes fuentes de resistencia también es otra estrategia, más difícil porque hay que lograr que toda la comunidad de la región cambie las variedades en forma alternada. Y hay otras estrategias que usaron otros programas, como son las mutaciones, los somaclones, en el caso de Araguaia o Araguaia, de Goiás, si no me equivoco, del IAC 47, usar QTLs no específicos, donde se encuentran más de 400, lo cual hace difícil, pero también suma. Y después la identificación de genes, que pueden servir hoy en día para poder usar una edición génica y fácilmente ser introducidos. Es más, hay más de 20 clonados. Entonces, no sería difícil pensar que con la edición génica, más estos conocimientos que permanentemente se van mejorando, pudiésemos tener estrategias más efectivas que las que hasta ahora estamos usando. En el caso de la primera estrategia, que era conseguir variedades que tuvieran resistencia a los linajes que atacan el paso 144, lanzamos New Poti, que es también resistente a herbicida, tiene todas estas características que señalamos, y identificamos que tiene esos genes y algunos otros más que no podemos identificar, o al menos que no tenemos herramientas para encontrar. Esto es un material de ciclo largo para la región norte y actualmente tiene difusión en la zona arrocera de Argentina, en el norte. La siguiente es la nueva variedad que se lanza esta campaña en Argentina. Su nombre es Membipora INTA-CL. Tiene ese gen y otros, y es resistente a las razas, al linaje A de clima templado que ataca al paso 144. Pero a su vez, y acá va la estrategia indirecta, es resistente a bajas temperaturas. Si ustedes ven en esta imagen, esta imagen fue tomada el 30 de junio de este año, y en la tabla que van a encontrar a la izquierda de la pantalla, tienen las temperaturas mínimas desde el 17 al 24 de junio. Ustedes ven que hay al menos
4 días con mínimas, algunas que van bajo cero, y ven el resultado que produjo en Puitá y el resultado en el cultivar Membípora. Esto nos permite decir de que si nosotros podemos sembrar temprano, y temprano digo cuando los fríos en cada región alcanzan a veces temperaturas cercanas a cero, podemos sembrar, porque hay una característica, no es que todos los días estamos bajo cero o cercanos a cero, son momentos y la planta aguanta esos momentos y después tiene la capacidad de recuperarse y emitir nueva hoja, es decir, tiene un umbral de tasa de crecimiento muy bajo, de temperatura, que le permite soportar ese frío y seguir creciendo. Con esto nosotros, sumado a que tiene la resistencia al linaje que ataca paso 144, podemos decir que es una herramienta para escaparle y para tolerar el ataque de piricularia, al menos en las regiones templadas. La siguiente imagen se refiere a la estrategia de piramidar genes. Esto fue un proyecto del Fontagro que se logró gracias a la colaboración de INEA, CIAT, Purdue, en la persona de Morris Levy, e INTA. Este proyecto tenía como objetivo, y acá ponemos que la piricularia es devastadora, y acá vale una salvedad. En nuestra área no es devastadora como en el trópico, es mucho peor, porque en el trópico ataca normalmente ataque foliar primero, es decir, avisa. En el nuestro generalmente no avisa y produce el daño cuando el arrocero ya hizo toda la inversión. Entonces es más importante porque en el caso del trópico tal vez puede volver a sembrar, a hacer tratamientos. En el caso del área templada, cuando se produce el daño es a veces de quebranto para el productor. De manera de que, dicho lo importante que era para nosotros, la estrategia que proponía la hipótesis de exclusión era, primero que nada, hacer una caracterización, y acá pusimos la palabra conocer al enemigo, que es de esa hipótesis. Era ver cómo era la estructura de la población de piricularia que se encontraba en el Mercosur. Y así se realizó un análisis de una caracterización de ADN que llamamos en inglés fingerprinting, para identificar cuáles eran los linajes presentes en esa población. Una vez que nosotros podíamos tener los linajes gracias a la experiencia que tenía Morris Levy, pudimos identificar cuáles eran los genes que eran incompatibles y entonces elegir qué genes de resistencia nosotros debíamos piramidar en nuestras variedades. Bueno, así primero identificamos los linajes. Estos son los linajes que atacan a gurí, A, E, F y E, y el B y D no son activos sobre gurí. Disculpen. En esto utilizamos marcadores. José Luis Colazo, que es el biotecnólogo del grupo, trabajó haciendo junto con Fernando Cataño los cruzamientos, las retrocruzas, las selecciones, y obtuvimos en diferentes fondos genéticos que ahí señalamos los 4 genes que queríamos piramidar para tener una resistencia durable entre comillas, y que nos cubrieran los linajes presentes en nuestra región. Así, con la contribución del CIAT,
con un material cuyo código ustedes ahí ven, con los genes PI1 y PI2. Pensábamos que también estaba PI33, pero no pudimos encontrarlo con el marcador, entonces recurrimos a IR64 como fuente, y el EPAGRI, que era el EPAGRI 108, que era el material background de fondo genético, llevaba PI9, PI43, PITA, que no lo sabíamos en ese momento, y por lo tanto usamos Yashiro Mochi como fuente de PITA. PITA es el gen que da resistencia a la mayoría de los materiales, que da resistencia a las razas de Estados Unidos en los materiales de Estados Unidos. PI9 y PI2 son alelos, o sea que uno puede tener o PI1 o PI2, y PI1 y PI33 son dos genes que en el SIDA mostraron tener una importante acción para el control de los linajes de Centroamérica. Esto fue un proceso seguido de cruces, retrocruces, uso de marcadores. Usando estos marcadores, como ustedes pueden ver, muchos están en el gen o muy pegados al gen, son sencillos y fueron muy útiles en poder lograr, esta es una cita, en poder lograr las líneas que les voy a mostrar a continuación. Estos son 3 ejemplos, y seguramente Fernando tiene más ejemplos, de algunas de las combinaciones que se han utilizado en otros países y que han logrado tener resistencia hasta lograr variedades, como en el caso de una variedad rusa, que se llama Magnat, que tiene el PI1, PI2 y PI33 recientemente lanzada. De manera de que no estábamos tan alejados de lo que podía ser otros programas, y logramos estas líneas avanzadas que están en fondo genético de PAGRI y otros materiales de nuestro programa, y que nos dan hasta ahora resistencia en todos los lugares de Argentina. La siguiente estrategia fue la que mencionaba del hotspot. Ustedes, casi todos, saben de que el CIAT desde hace mucho tiempo mantiene un hotspot de piricularia en la localidad de Santa Rosa, Villavicencio. Todos los que tuvimos la fortuna de recibir capacitación o interaccionar con el CIAT lo hemos visitado, y ahí sí que verdaderamente se puede ver cómo ataca la piricularia. Y nuevamente, ahí se lograron muchas líneas resistentes, pero hay una que fue variedad, que es Orisica llano 5 y que mantiene todavía la resistencia. De manera de que para nosotros era también una estrategia a seguir. Lo que cuesta en un principio es identificar el hotspot. Ustedes tienen en Torres y en otros lugares. Nosotros no teníamos uno, pero ubicamos uno en el norte de nuestro país y, sembrando tarde, estamos seguros que permanentemente tenemos ataque de piricularia. Esto se hizo con un convenio, es en Chaco Las Palmas, y en ese lugar no solamente llevamos el vivero de infección de piricularia, sino que llevamos parte del programa donde logramos desarrollar un idiotipo de planta que está ligado a la resistencia piricularia, pero que tiene otros atributos, que es la base genética sobre la cual nosotros pensamos aportar todos los otros atributos, características que hacen a una variedad tenga éxito comercial. Ustedes acá ven cómo luce el idiotipo en plena madurez, cómo queda después en el invierno, es decir, tiene una estructura muy compacta, sumamente erecta, no solo de las hojas, sino del tallo, tiene un macollaje relativamente alto
permanece la hoja verde, bueno, y ahora van a ver otros atributos en comparación con el idiotipo tropical, que es una pirámide invertida y se abre y ocupa espacio. La idea con este idiotipo es mejorar la distribución en el cultivo, aprovechar la radiación incidente con más eficiencia y poder poner más plantas por metro cuadrado. Este idiotipo columnar, que fue seleccionado en Chaco, en este hotspot, justamente tiene resistencia pelicularia, tiene el gen PI2 y otros genes que no identificamos, no sabemos son menores o otros genes para los cuales no tenemos marcadores, pero lo que sí sabemos es que a todos los linajes que hemos probado es incompatible. Es decir, a todos los linajes que nosotros tenemos de aquel relevamiento que se hizo en el Foctagro, el columnar es resistente. Esta estructura columnar tiene todas estas características, ya tiene resistencia herbicida Clearfield, es con resistencia vertical porque el gen PI2 seguro contribuye, pero seguramente hay genes menores o resistencia horizontal. Lo tenemos también con otra fuente de resistencia herbicida, que es otro trabajo que llevamos. Tenemos con resistencia a frío. Los atributos de calidad industrial y culinaria son irrenunciables en todos los materiales que lanzamos. Y en esa distribución nosotros podemos alcanzar más de 12 toneladas por hectárea. Y esto es en lotes de ya 50 hectáreas, sin ningún tipo de tratamiento más que acercando los surcos. Es decir, esta planta es para una maquinaria diseñada con surcos más estrechos. Tiene una estructura de tallo especial que le da solvencia para sostener las 12 toneladas en el cultivo, aguantar los vientos y mantenerse aún erecta, aún después de cosechado. Se debe a este tipo de, yo digo, vaina imbricada y acanalada que le da una estructura de forma al tallo y que lo mantiene erecto aún a pesar de vientos, lluvia y un peso importante en la paruja. Eso es como luce este próximo cultivar, que tiene un código de CR de 2006. Y estos son los desafíos hacia adelante. En rojo los que nos están faltando o que están en proceso, y en amarillo los que hemos logrado. La alta calidad industrial y culinaria la tenemos asegurada. Ahora nos falta trabajar en arroces especiales. Es decir, tenemos arroces especiales que tienen nichos. Esos nichos tienen alto precio. Para eso tenemos variedades en las cuales tenemos la calidad, porque es lo primero que requiere el nicho. El nicho no va a aceptar algo que, por ejemplo, en aromáticos no sea aromático, o en algo que sea corto japonés no tenga la calidad de Koshikari. Entonces, esos atributos los tenemos. Nos falta colocarlos en un genotipo columnar y en una resistencia diferente a la INI. Lo mismo con los genes de pericularia, con genes menores, o sea, seleccionando en el hotspot. Y por último, la resistencia a bajas temperaturas. Las tenemos en algunas líneas, pero no en los especiales. Entonces, nuestro programa mudó o se movió a arroces tradicionales largo fino, más especiales, con todos los atributos que vemos en amarillo, más una nueva resistencia herbicida que denominamos Sur 15 y resistencia a bajas temperaturas. En el futuro inmediato, entonces, tenemos
la variedad Melipora y el columnar CR 2006 con esas características, resistente a Piri, el primero con resistencia al linaje de paso 144 y el columnar con resistencia a todos los linajes. ¿Cuáles fueron las metodologías utilizadas? Todas, algunas con más énfasis. Acá incluyo transgénesis, no porque nosotros hayamos tenido resultados en transgénesis, aunque tuvimos proyectos y logramos transformación transiente, sino porque he sido señalado en alguna oportunidad de que castigo la transgénesis. Y en realidad no es que la castigo, no la considero viable porque comercialmente no es aceptable, pero es una herramienta formidable, nos puede ayudar a conocer funciones y a muchos otros trabajos, pero hoy en arroz no es viable utilizarla. Mutaciones, marcadores y lo otro importante, las alianzas. Esto no lo hemos hecho solos, trabajamos en muchos otros temas, como arsénico, por ejemplo, en colaboración con otros colegas, otras instituciones de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos y de otros lugares, Uruguay por supuesto, para poder fortalecernos en una asociación. Creemos en las asociaciones fervientemente. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas en este trabajo, en este programa? Hay una, y yo la considero la más importante, que es la continuidad en los programas. Es decir, el obtener resultados en cualquier programa se basa en poder tener consistencia y continuidad. Afortunadamente, nosotros tuvimos la posibilidad de tener continuidad porque teníamos la Fundación ProArroz. Es una fundación del mismo estilo que tienen las universidades de Estados Unidos. Captan un porcentaje, un tributo de cada kilo producido en el estado, en la provincia, y lo destinan a investigación. Y con ese fondo nosotros logramos tener un nivel de base que cubría todos los baches que tienen todos los estados que yo conozco. Sí, aún en Estados Unidos, y por eso se crean las fundaciones, tienen baches en los presupuestos estatales que le impiden a veces tener continuidad. Esto es lo que nos aseguró tener continuidad. No digo que es el modelo ideal, lo que sí les puedo decir que este modelo funcionó. Y después las otras condiciones. Vocación de los que trabajamos, dedicación, compromiso y capacidad. Pero reitero, yo creo que la importancia es en ese orden. Bueno, por último, por supuesto que si creemos en equipo vamos a tener mejores resultados. Esta es la gente que conforma el equipo. Está faltando una persona que recién se incorporó, que es Rodolfo Besus, de la Universidad de La Plata. Y el esfuerzo de todos ellos es el que nos ha permitido tener resultados. Y por último, una frase para aquellos que deciden en las instituciones, que es de Jonas Salk, el que descubrió la vacuna de la poliomielitis, y que dice que la mejor recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho. Muchas gracias.